Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir al seminario. Vinieron poquitos. Eh, Hoy voy a hablarles de algo que ya les he hablado, como decía Herbert, que es la dinámica de polaritones, vórtices polaritónicos en el régimen de baja excitación, ¿cierto? Entonces, es un trabajo que, como dice Herbert, ya venimos trabajando hace rato con Juan David Rodríguez, que hizo su maestría, su tesis de maestría en este tema, en colaboración con Herbert y, bueno, y yo. Entonces, hoy le voy a dar una charla sobre el trabajo que estamos preparando para una próxima publicación. Me voy a centrar más que todo en este. Entonces voy a empezar con una motivación y la presentación del sistema físico, algunos apartes teóricos, y aquí voy a hacer una contrastación con un trabajo previo que básicamente es la motivación de este trabajo. Finalmente, pues unos resultados, unas conclusiones y unas perspectivas. ¿Me están escuchando? Escucho. Perfectamente, Juan. Ok. Entonces, básicamente, la motivación de este trabajo son dos artículos que aparecen en 2015, 2019, perdón, y 2015, sí, 2015, sobre la realización de vórtices y medios vórtices polaritónicos en fluidos polaritónicos. Inicialmente experimental del grupo de Daniele Zambito en Italia, y luego una modelación teórica hamiltoniana de, de estos papers. Son varios, este es uno de ellos. Posteriormente han sacado otros con algunas variaciones. Sin embargo, todos estos papers, y sobre todo este que es el que motiva el iniciar el estudio, están hechos dentro de lo que se conoce como una aproximación de campo medio, que ahorita la vamos a ver. Entonces, estos dos papers motivan el inicio del estudio de estos sistemas. Entonces, iniciemos recordando, aquí se ha hablado mucho de esto, qué es un polaritón, ¿cierto? Entonces, básicamente, un polaritón es una cuasi partícula. ¿Pregunta alguien? ¿El Felugister? No. Ok. Entonces lo que tenemos es unos sistemas físicos que están a una escala mesoscópica, entre lo micro y lo macro, que básicamente son unos arreglos de materiales semiconductores que se conocen como micropilares y que están construidos de esta forma, de posiciones sucesivas de material semiconductor de diferente índice de refracción para crear lo que se conoce como un cristal fotónico unidimensional. Muchos de ustedes trabajan en cristales fotónicos, entonces saben qué es esto. Y en la parte central se hace un defecto para crear una cavidad que confine luz, ¿cierto? Igualmente en ese mismo punto es posible crecer y se crecen con otro material semiconductor. Aquí están los materiales que normalmente se utilizan, donde crean medios activos. Esos medios activos pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, puntos cuánticos, que ya se han trabajado bastante en el grupo. En este caso, quantum wells o no sé cómo traducirlo, Pozos. Pozos. eh, pozos cuánticos, eso, entonces, que son dos dimensionales, y también existe el bulk, ¿cierto? En tres dimensiones. Entonces, en este caso nos vamos a concentrar en quantum wells. El problema de concentrarnos en quantum wells es que ha sido muy difícil experimentalmente a lo largo de la historia excitar de forma cuántica un quantum well por la dimensionalidad que tiene el sistema. Los puntos cuánticos, por el confinamiento que tienen, vienen naturalmente confinados. De hecho, se les conoce como naturalmente cuánticos. De hecho, se les conoce como átomos artificiales, dada que tienen ya sus energías cuantizadas, y sus estados son altamente cuánticos. Si usted calcula la función de Wigner para estos estados o cualquier otro criterio de cuanticidad, pues se dará cuenta que esto es así.
Entonces, estos sistemas que vemos acá, que tienen un medio activo donde existen unas cuasipartículas que se conocen como excitones. No voy a hablar a fondo de lo que es un excitón. Es un excitón, digamos que lo podemos modelar como un sistema de dos niveles, el excitón formado o no formado, y hay una cavidad. ¿Qué significa que hay una cavidad? Que podemos tener acceso a por lo menos un modo de luz. La interacción de este modo de luz con el medio activo es lo que forma el polaritón. El polaritón viene a ser entonces un modo normal o un autoestado, digamos, de este sistema, que compone luz y materia. Y aquí vemos, por ejemplo, el sistema de energías, el espectro de energías de un sistema de esto, donde, por ejemplo, aquí vemos la dispersión de la luz por separado, la dispersión del excitón por separado. El excitón por razones teóricas se considera como plano, o sea, es decir, que es bastante ancho, si tiene un confinamiento parabólico es bastante ancho. La luz, pues, por supuesto, es una dispersión lineal. Y esta interacción, cuando se forma esta interacción, los modos normales hacen un splitting, y aquí vemos que se forma una cosa que se llama el upper polariton y el lower polariton. Esto es lo que se conoce como los polaritones, estos dos modos normales que vemos aquí. Estas son sus energías que hacen que se desdoblan, digámoslo de esa forma. Y esta separación en resonancia es básicamente la energía, o está relacionada directamente con la energía de interacción, ¿cierto? Esto es una foto de un experimento de fotoluminiscencia donde se ven estas dos ramas energéticas en función del número de onda, donde vemos el lower polariton y el upper polariton. Aquí vemos que tiene un ancho que no existe aquí. Este ancho es debido a la disipación. Normalmente vamos a trabajar con la rama baja. ¿Por qué? Porque normalmente, experimentalmente, es más fácil excitar esta rama. La rama de arriba tiene sus retos experimentales, entonces no nos vamos a entrar en esa área. Entonces, sigamos con lo que es un polaritón. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el hamiltoniano, perdón, el hamiltoniano de un sistema polaritónico donde describimos arriba el modo de la luz. Esta es la energía cinética en el espacio de los momentos de la cavidad. Y esta es la energía cinética del excitón en el sistema. Y esto es la interacción. Esto es un modelo de campo medio que vemos acá. Es fácil, lo puse aquí para mirar cómo obtenemos estas ramas polaritónicas. Estoy en el espacio de los momentos, entonces ustedes ven acá que depende de k cuadrado. Si yo hago la transformada de Fourier de esto, pues voy a obtener la segunda derivada, y esto es un término normal de energía cinética, como pueden ver, lo que es un término normal de energía cinética de un hamiltoniano. La ventaja de hacerlo en este espacio de los momentos es que no depende de derivadas por las propiedades de la transformada de Fourier. Entonces, diagonalizar esto es directo. Estos son los dos autovalores de esta matriz que vemos acá, ¿cierto? Básicamente este es un hamiltoniano de dos ecuaciones de Schrödinger acopladas, ¿cierto? Y aquí vemos la dispersión del fotón, la dispersión del electrón, del excitón, y aquí vemos los autovalores. Si yo dibujo este autoestado y este autoestado, pues serán este de acá y serán este de acá, ¿cierto? Lo que conocemos como el lower polariton y el upper polariton. Sí. Una preguntita, la relación de dispersión del fotón, ¿por qué es cuadrática? ¿Estamos pensando en una parte específica de la banda? Sí, estamos pensando en eso, en el centro de la banda, ¿no? Ok, Juan, gracias. Y lo mismo con el fotón. Ustedes ven que yo había dicho antes que la dispersión del fotón era cuadrática, era lineal, y ahora la estoy modelando como cuadrática.
Eso sucede porque estamos en un medio. En el vacío, la dispersión de la luz es lineal, ¿cierto? Como en relatividad. Pero cuando estamos en un medio, pues cambia y más en un medio confinado, como en una cavidad, pues se vuelve cuadrática. ¿Ok? Ok, bueno. Este es un calculito que se hizo pues propagando una función de onda unidimensional con la ecuación de Schrödinger. Esto es teórico, pero incluyendo un término de disipación fenomenológico en el hamiltoniano y veces la función de onda, ¿cierto? Esto es meter a mano la disipación y el objetivo de eso era mostrar pues cómo aparecía el ensanchamiento del, de las ramas polaritónicas. Aquí nos damos cuenta que incluso teóricamente es muy difícil cuadrar los parámetros para excitar la rama más alta. ¿Sí ven? Las líneas sólidas son con el hamiltoniano sin un término de disipación fenomenológico. Y la densidad, la gráfica de densidad, pues muestra cómo se ensanchan cada uno de los picos. Y vemos que el de arriba se excita muy poco, mientras el de abajo se excita mucho. Incluso teóricamente, hacer ese tuning de los parámetros para extraer la rama polaritónica superior es bastante complicado. Entonces ahora viene lo que Pablo, sí. ¿Y qué tipo de disipación es? Pues me puedes decir algo sobre esa disipación que tú dices que es fenomenológica. Que Aquí es fenomenológica, es cualquier disipación que no estoy teniendo en cuenta algún tipo de disipación y simplemente es a mano meter en el hamiltoniano, lo llamo fenomenológico por eso. Pero la pregunta ¿es un bombeo? ¿Es resonante con quién? ¿Cómo es la condición? O sea, no es un bombeo, es una pérdida de la densidad, ¿cierto? O sea, la pregunta es, si yo quiero excitar la rama de arriba, yo podría bombear arriba, ¿no? Ah, claro, por supuesto, con la energía de arriba. Por eso es importante aclarar. O sea, en este caso tú simplemente pusiste un capa en las paredes de la cavidad y estás viendo hacia qué energías el sistema está tendiendo. Sí, normalmente es la energía de acá de abajo, ¿no? El estado base, sí, correcto. Pero sin embargo, la de arriba se excita, ¿no? Entonces... Y tiene algo de población ahí sí, que... tiene algo de población. Pero no sé si esa es la pregunta, yo la entendí por el lado de la matemática, ¿no? Pero bueno, ok. Está bien, gracias, Pablo. Bien, okay. Ahora viene cómo se crea un vórtice, ¿cierto? Entonces, han habido varias propuestas desde hace algunos años de crear un vórtice en un campo electromagnético. Entonces, ¿cómo crear un vórtice en un campo electromagnético? ¿Qué es un vórtice en un campo electromagnético? Básicamente, un vórtice es una singularidad alrededor de una rotación, ¿cierto? Es decir, que el campo va a tener un momento angular diferente de cero. ¿Cómo lograr esto? Pues existen varias técnicas experimentales. Una de ellas es con un holograma, con una placa donde se le coloca un medio que tiene esta forma, es como un holograma, y eso le imprime a la luz o al haz láser que pasa por allí un momento angular orbital. Es importante hablar de esto, del momento angular orbital, porque nosotros estamos muy acostumbrados en nuestro quehacer a poner momento angular de spin, ¿cierto? El momento angular de spin se logra mucho más fácil, es menos problemático porque simplemente es colocar una placa pi cuartos, por ejemplo, y eso me genera el estado de spin izquierdo o derecho, digamos, sobre una polarización vertical u horizontal, ¿no? Esto es un poco más complicado porque no es el grado de libertad de polarización al que le queremos colocar el spin. Es el momento angular orbital, es decir, las propiedades del campo que dependen de las coordenadas, ¿cierto? Entonces es diferente.
como vemos acá. Aquí vemos el típico momento angular de spin, que simplemente es crear una polarización circular a medida que se propaga la onda. Y esto es un momento angular orbital, donde las propiedades del campo en sus coordenadas son las que se ven afectadas por un momento angular orbital. Juan, si me permite hacer un comentario, Sí. para que se entienda mejor esa diferencia. El primero, imagínense que es el campo eléctrico, el que está rotando con una determinada condición de polarización. Eso es lo que muestra la grafiquita de arriba. Pero la grafiquita de abajo muestra es que nosotros lo que estamos logrando con estos mecanismos, o lo que logran los experimentales con estos mecanismos, es torsionar el frente de onda. Es decir, uno lo que está haciendo, a diferencia de un proceso de polarización usual, donde, por ejemplo, yo puedo tener una onda plana con polarización circular, es ir torsionando el frente de onda. Y en la medida en que se torsiona ese frente de onda, pues tengo un momento angular orbital que es el que vamos a usar para poderle transferir la información a la materia, ¿no? Entonces, me parece oportuno decir eso, ¿no? Sí, es muy bonito eso porque precisamente el frente de onda es el que depende de las coordenadas, ¿cierto? Entonces no son, a diferencia del primero, como decía Herbert, que es el campo eléctrico, es la dirección del campo eléctrico, sino que es el frente de onda que depende de la coordenada en cada punto del espacio, ¿cierto? Entonces, básicamente, este es nuestro sistema físico. Como ya lo había dicho, esto es una grafiquita que hicimos para el paper. Aquí tenemos el micropilar, donde tenemos pues, los espejos de Bragg, la microcavidad formada con el defecto, el crecimiento por ejemplo, 3 quantum wells, es lo típico en estos experimentos. Aquí vemos la forma como se excita. Entonces se excita con un haz láser que tiene cualquier que no tiene en principio un momento angular orbital. Se coloca la Q-plate, que es el holograma este en forma de tenedor que vemos aquí, y a partir de ahí pues el haz láser aparece con un momento angular orbital específico, el que se quiera, ¿no? Normalmente creo que los experimentalistas trabajan con L igual a 3. Entonces, básicamente estos son cavidades de un alto índice, de un alto factor de calidad, ¿cierto? Y lo que queremos aquí es, dentro de la cavidad, y en el medio activo, crear estados polaritónicos tanto del campo como del campo de excitones, cada uno de los dos campos. Aquí vemos dos de los shapes usuales que ahorita vamos a entender porque tienen esta forma, donde aquí se representa el estado del excitón, y aquí el estado del fotón. Aquí vemos, por ejemplo, que el fotón, que podría ser una gaussiana, tiene una singularidad a uno de los costados de la gaussiana, y el excitón lo tiene en el centro. Eso ya lo vamos a entender. Y esto pues es una simulación de este sistema físico. Ok. Entonces, de nuevo, es lo mismo. Varios experimentos donde se logra producir haces de luz con momento angular orbital. Esto es un esquema experimental donde se hace esto. Juan, Sí. Yo quería decir que esta gráfica de pronto de la izquierda puede que sea más diciente que las gráficas que mostras, que la gráfica de momento angular orbital que mostraste antes. Está. Cuando comparas la de
el momento angular de spin versus la de Ajá. la orbital. Creo que esta de acá, al ser, mira que antes de que Sí, porque te muestra la deformación el del frente de onda. el frente de onda como tal te la muestra de una forma un poco más... Sí, tenés toda la razón. Es bastante, y como te muestra la malla, te muestra cómo se deforma el mallado, ¿no? Un poco más ilustrativo, así. Es mucho más ilustrativo, sí. Esta gráfica es una grafiquita de una de las presentaciones, o de la presentación de Juan David, en realidad. Es muy bonita. ¿Ok? Listo. Gracias, Vlado. Miren que en esa gráfica, apoyando lo que dice Vladimir, también está la separación en la degeneración del modo, ¿no? Claro. Porque se dividen en las dos contribuciones de momento angular en L+3 y L-3. Claro, es la conservación del momento angular. Entonces debe salir otro as con el otro momento angular, por supuesto, ¿no? Sí, o sea, es una superposición. Con L0 es lineal, ¿no? Con el Entonces, es sin momento, sí, es el frente de onda normal. normal, lineal. Sí. Y después de pasar, pues se descomponen sus dos polarizaciones circulares, ¿no? Es bastante bonita. Sin embargo, aquí vemos, por ejemplo, la forma de singularidad que tiene el frente de onda cuando se le imprime un momento angular orbital definido. Entonces va a tener una región de singularidad. Entonces esto es muy importante a la hora de crear un polaritón, que en este paper lo crean, ¿cierto? Entonces hacen exactamente lo que vimos anterior, tienen un sistema experimental donde tienen un láser de control, tienen el láser donde van a imprimir el vórtice, y lo que crean es esto, ¿cierto? Entonces es muy importante aquí tener en cuenta cuál es el estado que vamos a poner. Ahorita lo vamos a ver y vamos a analizar cuál es el estado que vamos a poner. Esta gráfica del medio simplemente muestra el ejemplo típico de una excitación polaritónica. Normalmente las excitaciones polaritónicas es muy difícil excitar en el medio, y lo que se hace es que se excitan con K diferentes al mínimo de energía, y se deja que el sistema se relaje para que llegue al estado base, ¿cierto? Esto es lo mismo. Lo coloqué aquí porque este es uno de las realizaciones experimentales del grupo de Dominici, donde ellos muestran resultados experimentales de esta excitación en polaritones. Entonces muestran aquí la creación de varios vórtices que empiezan a rotar en el tiempo. No solamente uno, ellos tienen varios. Y este es el resultado experimental de ellos, el grupo de Daniel Zambito. Aquí muestro pues cómo usualmente se calcula el momento angular, que es el valor esperado de este operador, ¿cierto? Que ahorita vamos a reescribir de otra forma para calcularlo más fácil para nuestro sistema. Entonces vamos al modelo experimental, ¿cierto? Entonces el modelo experimental, como normalmente se usa, que ahorita vamos a ver, que vamos a usar nosotros, es este que vemos aquí, este hamiltoniano. Este hamiltoniano no es más que la dispersión cuadrática convertido a operadores de aniquilación y creación. Entonces, después de un álgebra sobre el operador cuadrático, nabla cuadrado, en 2 dimensiones, se llega a este hamiltoniano con un término de interacción tipo James Cummings. No es James Cummings porque son 2 campos, es decir, que son 2 bosones. Entonces, el James Cummings usual es con un sistema de 2 niveles, es intercambio de excitación cuántica. Entonces, esta va a ser la gran diferencia que vamos a tener nosotros en cuenta. Sin embargo, no vamos a usar este hamiltoniano porque es bastante complicado, tiene términos cuadráticos que pues que complicarían el problema, y vamos a usar esta aproximación que es bastante usual en este tipo de puntos cuánticos, dados los parámetros, y es
dado que la parábola de confinamiento es bastante ancha dentro de un quantum well, entonces podemos despreciar todos los términos todos los términos de segundo orden aquí, y quedarnos solamente con los términos, bueno, aquí cometí un error y aquí debía haber quitado los términos, entonces me voy a quedar solamente con este término y con este término. Lo demás se va. En el campo eléctrico, electromagnético, se hace la aproximación usual de onda rotativa, ¿no? Sí, sí. Por eso uno puede quitar los cuadráticos en campo. Sí. Y en la materia, pues va a ser lo que dice Juan, que es considerar la parábola muy abierta, ¿no? Sí. Ok, entonces me disculpan por el hamiltoniano ahí que lo volví a repetir. Aquí es eliminando todos estos términos, este, y bueno, esto es un corrimiento. Y reabsorbiendo estos dos en la ecuación, en la constante, en la energía, pues me queda un término usual adaga A, ¿cierto? Para cada uno de los campos. Entonces ahora las condiciones iniciales. Nosotros vamos a suponer que el beam, el haz de luz ya pasó por la Q-plate, y el vórtice en la luz se formó, ¿cierto? Entonces, como vimos ahora, eso tiene una forma gaussiana y una singularidad. Entonces, aquí vemos la forma gaussiana y la singularidad. Resulta que esta forma gaussiana que vemos aquí, donde el W que vemos aquí es la longitud de oscilador, que define el estado base de mi oscilador armónico, es justamente la función de onda del estado base del oscilador armónico. Ahora, entendido en este término, en los términos de la segunda cuantización, sería el estado base del campo electromagnético. Y, por supuesto, el estado, porque el campo de excitones también se está modelando como un sistema bosónico, también sería el estado base de un sistema, de excitones. Entonces, el K aquí viene a ser, si tengo la función de onda para el excitón y para el fotón, entonces va a ser C o X. Entonces, lo que hago es multiplicar esa función de onda del estado vacío por una singularidad, que es básicamente una función lineal centrada en algún punto del espacio. En ese punto del espacio me va a introducir la singularidad, por ejemplo, en XK y en YK. Eso es lo que modela. Este término de acá es adicional, porque como estoy multiplicando por esa función, la función de onda queda no normalizada, entonces tengo que renormalizar e introduce este nuevo término aquí, este nuevo factor, perdón, para normalizar toda la función de onda después de que la multiplico por eso. Entonces, de esta forma, con la gaussiana el estado base, multiplicada por esta singularidad, es una función de singularidad, pues modelo la condición inicial del vórtice. Si uno calcula el valor esperado del estado base, el valor esperado del momento angular del estado base, se da cuenta que es 0, y si lo calcula para esta función, se da cuenta que es diferente de 0. Entonces, esto imprime un momento angular orbital, ¿sí? Entonces, la función de onda, pues en nuestro proceso, como había dicho antes en la diapositiva anterior, pues lo vamos a escribir en el modelo de la matriz densidad. ¿Por qué? Porque dentro del formalismo mecánico cuántico necesitamos calcular trazas parciales para obtener los estados reducidos de cada uno de los sistemas, luz y cavidad, luz y excitón. Por lo tanto, debemos escribir el estado separable más general, donde va a considerar no esta suma convexa, sino solamente uno de los términos. Entonces queda de esta forma definida aquí, donde justamente el estado inicial es un estado que tiene un QED definido, una función de onda definida, solamente en la condición inicial.
el entrelazamiento que se va a generar aquí por nuestro método de cálculo, por nuestro acercamiento al sistema, pues va a hacer imposible que uno escriba funciones de onda para los estados de la materia de luz en todo tiempo. Solamente esto es posible para el estado general. Entonces, por eso nos centramos en el formalismo de matriz densidad, porque es imposible cuando tenemos este tipo de interacciones que los sistemas se escriban cada uno por separado con funciones de onda. No es posible. Entonces nos pasamos al formalismo de la matriz densidad, y estas son las condiciones iniciales de este estado, ¿cierto? Expandidos en funciones de oscilador, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que queremos hacer es Perdón, una pregunta en el anterior. Los índices N, bueno, supongo que hay también NM, N', M', son de... son de los osciladores de cada... Sí, de cada polarización de cada cosa, de cada... Eso, entonces, aquí lo que estoy haciendo esta es la matriz densidad reducida, ¿cierto? Sí. Es decir, que solamente va a ser de este operador densidad, ¿cierto? De uno de los dos. Ok. Entonces, esto quiere decir NM. N significa dirección X y M significa dirección Y, ¿cierto? Pero como la función de onda expresada en el operador densidad, o sea, entonces se dobla la dimensión. Este sería N', M', la misma dirección. Ya, ¿cierto? ok. Como vemos acá, entonces el estado total será una cosa que tendrá 8 índices en realidad, ¿no? 4 para la cavidad y 4 para el excitón, ¿no? Quizás eso sea algo que me faltó mostrar aquí en la diapositiva. Lo podemos ver aquí en el articulito, para que quede un poquito más claro. ¿Están viendo el documento? Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve. ¿Ven esta ecuación 7? Sí, ahí se ve. Entonces la ecuación 7 me muestra que el sistema inicial sería los elementos de matriz de la parte del campo y la parte del excitón, multiplicado, ¿cierto? Esta multiplicación solo es posible en tiempos donde no haya entrelazamiento, ¿cierto? De resto no será separable, entonces no se puede escribir de esta forma. En el tiempo inicial lo estamos considerando separable, entonces será posible escribirlo de esta forma, ¿ok? No sé si queda claro la duda que tenías. Sí, gracias. Muy bien, entonces, una de las primeras preguntas que nos surgió es, ¿por qué estamos considerando el estado base, cierto? Si consideramos el estado base es decir, imprimirle al estado base una singularidad, es decir, en el estado base, suponer que la luz que viene en el estado base, hacerla pasar por la Q-plate y esto inyectarlo dentro de la microcavidad. ¿Por qué el estado base? Esto es un poco raro, porque preparar un estado base de luz es difícil. Normalmente la luz viene normalmente en un estado coherente con un alfa muy grande, normalmente, ¿no? Entonces nos dijimos, bueno, ¿qué tal si en lugar de coger el estado base, lo que hacemos es modelar
el vórtice con un estado coherente con un alfa diferente. Entonces, observen que en la parte anterior habíamos mostrado que el estado base tenía una función de onda, una función de onda en el espacio real que depende de una gaussiana, ¿cierto? Pues un estado coherente sería coger el estado base y desplazarlo, aplicar el operador desplazamiento. Esto, cuando se traduce al espacio de las coordenadas, básicamente lo que hace es, sin modificar la normalización, es desplazar la gaussiana hacia, hacia un valor raíz de 2, esto será la longitud de oscilador, multiplicado por la parte real de la amplitud del estado coherente. El estado coherente, como lo definimos siempre en óptica cuántica, pues tiene esta forma. Esta es la función de onda en el espacio real. Entonces, a esta función desplazada, ¿cierto? Es a la que le vamos a multiplicar por la función de singularidad. Cuando hacemos eso después de un álgebra, esto que coloco aquí es simplemente para mostrar que este es el operador densidad para un estado coherente, ¿cierto? Este de acá. Y esta de acá es cuando multiplico el estado coherente con alfa específicos para cada dirección, donde el estado coherente es este, por la función de vórtice, la función de singularidad. Y después de hacer un álgebra, pues llego a esta expresión de acá, ¿cierto? Entonces no va a ser el estado base o adicional al estado base, vamos a considerar también cuando tenemos un estado coherente. ¿Por qué un estado coherente? Ya había dicho que porque nos parece algo más realista, ¿no? Más realista. Y fundamentalmente para separarlo de lo que conocemos como un polaritón cuántico, cuando somos capaces de excitar el estado base con esta función de polarización, pues el estado será bastante cuántico. Por lo tanto, en los experimentos usuales donde se utilizan técnicas normales de excitación, donde lo que se produce no está coherente, pues ese no va a ser el estado que se va a excitar. Entonces, queremos ver la diferencia entre lo que se excita para un estado coherente, que es bastante clásico, o que es muy clásico, y para cuando se excita el estado vacío con la singularidad, que es un estado muy cuántico. El entrelazamiento del momento angular, pues lo vamos a medir de esta forma, como el estado total del sistema, no los estados de cada reducidos del sistema, de cada subsistema. Se mantiene en un estado puro, pues puede utilizar la entropía lineal o cualquier otra entropía, la de von Neumann o medidas de entropía relacional y todo eso, para medir el entrelazamiento. En este caso lo vamos a hacer con la entropía lineal, que es la más sencilla de calcular. Y después de hacer bastante álgebra en esta expresión de acá, en el operador de momento angular que menos IH barra la derivada con respecto a phi, llegamos a la conclusión de que el operador lineal en términos de los operadores creación-aniquilación, pues se puede escribir de esta forma que vemos acá. Entonces, de esta forma es directo calcular el momento angular o el valor esperado del momento angular, que es lo que nos interesa. Más adelante vamos a graficar nuestras gráficas en lo que se conoce como la proyección estereográfica de Riemann para mapear el espacio dimensional en un espacio, en una esfera. Más adelante explico cómo vamos a hacer esto, lo voy a explicar en detalle para que se entienda bien. Por el momento lo voy a dejar así, apenas lo vamos a usar, lo explico. ¿Sí? Voy a pasar ligero porque esto ya lo explicó Juan David, lo expliqué yo en la primera parte. El acercamiento del paper de Amir, pues básicamente es considerar dos ecuaciones de campo medio, dos ecuaciones de Schrödinger, sin tener en cuenta las excitaciones. Entonces, aquí lo que vemos es que no tenemos operadores de creación y aniquilación, y
y se acoplan, se solucionan, se expanden en Hermites y, y, y bueno, se llega a la solución de ese sistema, que es bastante sencillo. La misma condición inicial que ellos utilizan para el excitón y para el fotón. Y estas dos grafiquitas pues muestran que ellos, desde el punto de vista de los parámetros que utilizan, se pueden restringir a la primera variedad de excitación sin utilizar variedades más anchas. Bueno, no variedad de excitación porque aquí no existe ese concepto. Pueden utilizar la expansión de Hermite sin considerarla como una teoría de excitaciones cuánticas, sino simplemente como una herramienta matemática. No utilizan sino expansiones de Hermite hasta números cuánticos 1 y 0, ¿cierto? O 1, 1 y así. Entonces aquí muestran que los cálculos de ellos son despreciables para altos, o sea, que convergen muy rápido y pueden despreciar los demás términos. Nosotros hicimos pues el desarrollo de esto, no lo voy a explicar muy bien, pues estas son las ecuaciones que resultan, son una serie de ecuaciones sencillas. Esta es la expansión en Hermite, esta es la base de Hermite. Y esta es la solución formal que ellos dicen que ellos dan una solución para cada uno. Nosotros, cuando lo solucionamos en nuestra revisión de este artículo, pues dimos una sola expresión para todas las soluciones. Y la condición inicial que ellos muestran, que ellos usan, es esta. Este es el módulo cuadrado de la función de onda. Entonces aquí vemos que el vórtice está deslocalizado por aquí para el fotón, y aquí está localizado todo el centro del eje X y Y. Más de nuestra revisión es esta diapositiva, va a pasar rápido. Obtenemos la función de onda total, solución completa, en términos de la función que tenemos antes. Y lo más importante aquí es que nosotros obtenemos para ese sistema una expresión de los cores que ellos no dan, ¿cierto? Sin embargo, este no es nuestro objetivo. Entonces, coloqué esta diapositiva para mostrar que la función de densidad, que es el módulo de onda al cuadrado, o es los elementos diagonales de la matriz densidad, tiene siempre esta forma, una fórmula cuadrática. Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión de que podíamos encontrar siempre el core, la posición del core, simplemente despreciando la parte gaussiana y centrándose en minimizar la parte polinómica de la densidad. Entonces ese va a ser nuestro ANSAS para encontrar el core. La solución que ellos obtienen pues son estas dos que vemos acá. Cada uno de los campos de los cores en cada uno de los campos pues rota circularmente alrededor de un punto que está entre el 0 y el valor de excitación, que está como por acá, y este se convierte en este, y este se convierte en este, rotando siempre de forma circular. No tienen nunca una solución diferente con este formalismo. Siempre son círculos. Y hasta ahí llega la aproximación de campo medio. Ahora, en nuestra aproximación, estos son el tipo de resultados que tenemos, ¿cierto? Aquí vemos que tenemos una evolución en el tiempo. Por ejemplo, esto es con nuestro hamiltoniano permitiendo intercambio de excitaciones a un nivel bajo a un nivel muy bajito de la escalera de excitación. Por lo tanto, obtenemos, aquí ya podemos ver un shape raro. Aquí se ve bastante raro por la perspectiva, pero esto, digamos, es una estrella, tanto en el excitón, en el fotón como en el excitón. Y lo más importante es que tenemos entrelazamiento. Entonces, aquí vemos regiones de máximo entrelazamiento, regiones de entrelazamiento intermedio, que vamos a relacionar con la fase del sistema. Entonces, de la fase voy a hablar enseguida. Estos son los parámetros que se usaron para esta simulación, en donde tenemos que un detuning negativo de 2 picosegundos a la -1, tenemos el excitón centrado en el origen y el fotón desplazado
menos 30 micrómetros hacia la izquierda. Entonces, una de las cosas que define el vórtice es la fase de la función de onda, ¿cierto? Pero recuerden que nosotros estamos trabajando en un modelo que permite que la función de onda sea entrelazada. Esto significa que mientras la función de onda entrelazada no existe función de onda, no existe estado, que es de estado, vector de estado, si existe operador de estado, pero no vector de estado, para cada uno de las componentes del sistema. Entonces esto hace que sea imposible obtener la fase, porque la fase, cuando uno tiene un estado mezclado de un sistema, precisamente esa es la definición de estado mezclado, que hay pérdida de coherencia, ¿cierto? Entonces no podemos escribir un vector de estado, no podemos hallar cuál es la fase real del sistema. Entonces, Herbert llegó a la idea de que ¿qué tal si no nos fijamos en la fase del estado? Porque no la tiene. Pero hay una cosa que representa el estado dentro de los operadores. Y algo que representa el estado, que está muy relacionada con las aproximaciones de campo medio, y de donde se parte para las aproximaciones de campo medio, son los operadores de creación, de aniquilación, perdón. Si ustedes recuerdan, las aproximaciones de campo medio se hacen justamente considerando, por ejemplo, que A daga, ¿cierto? El valor esperado de A daga se puede expresar como el valor esperado de A por el valor esperado de A daga, ¿cierto? Y esta es una de los acercamientos que existen, o de la forma en que se llega a una aproximación de campo medio. Por lo tanto, el operador A tiene dentro de sí las correlaciones que son relevantes para el sistema, cuando se consideran en su totalidad, sin aproximaciones de campo medio. Entonces, Herbert llegó a la idea de que en lugar de hacerlo con el campo que no lo tenemos, con la densidad de probabilidad que no la tenemos, pues lo hacíamos con los operadores A. Y llegamos a estas grafiquitas que son muy dicientes. Esta es la misma gráfica que se obtiene para la función de densidad cuando se tiene la función de onda en tiempo cero. Entonces, el operador A extrae toda la información de la fase de la función de onda. Y lo que vemos aquí es que el core, que es este punto rojo para el fotón, coincide justamente con la singularidad debida al vórtice. Entonces, lo que define un vórtice en este estado es una singularidad, un salto abrupto, como vemos aquí, desde -3 hasta 3, en toda esta zona de acá, y justamente en este punto está el vórtice. Esto es lo que define un vórtice. Este es para el campo en X, este es para el campo en Y, el campo fotónico, y este es para el campo excitónico en X, y este es para el campo fotónico en Y. Entonces, a medida que aumenta el tiempo, este es en tiempo cero, donde no hay entrelazamiento. A medida que aumenta el entrelazamiento, y ven, no sé si ven tenuemente la trayectoria del vórtice mientras ha pasado un tiempo, alrededor de 2 punto algo. Entonces lo que vemos es que el entrelazamiento lo que hace es que hace imposible situar el vórtice justamente donde está la singularidad. Lo mantiene en la línea de singularidad, pero no en la propia singularidad. Entonces esto ya se va convirtiendo como en una marca de cómo identificar que el sistema está operando en un régimen cuántico. Entonces, cuando el sistema está operando en un régimen cuántico, pues el entrelazamiento hace imposible que la singularidad coincida con el centro del vórtice. Aquí vemos, o de nuevo, en este punto casi 5, que obtenemos de nuevo el estado separable. Por lo tanto,
De nuevo, la singularidad coincide con el centro del vórtice en cada uno de los campos. De nuevo, un estado no de máximo entrelazamiento y no de mínimo entrelazamiento se va acercando a la singularidad. Lo interesante de esto es que, como han visto, se va convirtiendo uno en el otro, entonces va desapareciendo la singularidad de este lado y va apareciendo de este lado, entonces se convierte uno en el otro. Y aquí vemos que de nuevo cuando es cero, pues coinciden nuevamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Cuando no preguntan es porque no entienden nada o porque entendieron todo. Las dos al tiempo. Ok, entonces, ustedes ven aquí que la trayectoria dentro del espacio X y Y se mantiene acotada para este estado, ¿cierto? Aquí estoy colocando un estado, eso me faltó decirlo, un estado cuántico, es decir, donde lo que se desplaza, donde se le coloca la singularidad es el estado base, lo que llamamos un quantum vortex. Es importante eso porque ahora vamos a la pregunta que nos hicimos cuando empezamos a trabajar esto y es, ¿qué pasa cuando colocamos un estado coherente? Entonces, cuando colocamos un estado coherente, pues resulta que la trayectoria del vórtice se desplazaba muy rápido hacia infinito. Y esto supuso que no viéramos casi nada en la mayoría de las figuras que hacíamos. Entonces aquí llegamos y nos preguntamos en cómo hacer una representación logarítmica para traer ese infinito, bajarlo un poquito más al centro y ampliar un poquito más el infinito y estrechar un poquito más el infinito y ampliar un poquito más las zonas cercanas a cero. Entonces, después de mucho pensar esto y darle vueltas, llegamos a la conclusión que una de las mejores formas es hacer lo que se conoce como la esfera de Riemann o la proyección estereográfica. Inicialmente la esfera de Riemann es un mapeo que existe dentro del plano complejo a una esfera, ¿cierto? Entonces lo que se hace es que uno coloca un punto fijo, el polo norte de la esfera, ¿cierto? Y escoge un punto en el plano. Y eso siempre va a generar un punto donde cruza la esfera. Entonces, de esa forma se va encontrando ese punto que une el punto de interés en el plano, el punto sobre la superficie de la esfera y el polo norte, pues vamos a encontrar una proyección uno a uno entre el plano y la esfera. Tener en cuenta, Juan, que el infinito es el polo norte, ¿no? Eso. Entonces yo hice esta simulacióncita en matemática para que se entienda un poquito más. Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, que yo me voy a mover en cualquier punto del plano y el punto va cambiando. Si yo estoy en la parte más baja, pues en la parte más baja que sería esta, pues el punto sería el del centro, el origen, por ejemplo. Y si yo me alejo mucho, van viendo que se va tendiendo al polo norte, ¿cierto? En cualquier dirección, ¿cierto? Entonces, esto lo que me dice es que todos los infinitos, más infinito en X, menos infinito en Y, más infinito en Y y en X, se mapean al mismo punto, al punto superior, al polo norte. Entonces, esto es bastante útil porque cualquier función que esté muy cerca, pues la va a mapear en esta parte, en la parte inferior de la esfera, y cualquier función que esté muy lejos la va a mapear en la parte superior. Nosotros, sin embargo, hicimos una variación a esto. Esto es una proyección estereográfica considerando la esfera centrada en el origen, y vimos que no era muy útil para nosotros. Entonces, sin perder la idea, lo que hicimos fue desplazar nuestra esfera hacia arriba una distancia r, es decir, que ahora no es el centro de la esfera el que coincide con el origen del plano, sino que es en la parte inferior de la esfera, el polo sur, y también la desplazamos hacia el cuadrante negativo-negativo. Esto hace que el origen
del plano se mapee sobre el ecuador de la esfera. Y eso es muy importante porque nos permite ver lo que sucede. Si ustedes ven aquí, el ecuador estaba en la parte baja, ¿no? El ecuador estaba, perdón, el origen estaba en la parte inferior de la esfera, lo que no es muy útil para verlo desde el punto de vista de la proyección. Entonces, de esta forma, cualquier función, por ejemplo, en el plano, una circunferencia, pues se va proyectando. Si la alejo mucho, pues se va a proyectar sobre la parte superior en cualquier dirección. Y si la alejo mucho, se va teniendo el origen. Y si la alejo mucho, va teniendo hacia el polo norte. Y si la pongo en el centro, pues va teniendo hacia el polo sur. Ok, entonces esto es lo que hicimos para este estado coherente. Esto es un videíto de cómo se mueve en esta esfera. Entonces aquí marco más infinito menos infinito. Nosotros desplazamos hacia esta distancia raíz de 2r, donde r es el radio de la esfera para que el centro justo me quede en esta posición de la esfera, en la posición del ecuador. Y aquí, como es una visión especular de lo que está pasando en el plano, es decir, que es como un espejo, entonces todo lo que está al lado izquierdo pasa al lado derecho y todo lo que está al lado derecho pasa al lado izquierdo, ¿cierto? La parte inferior se mantiene inalterada porque solamente se está haciendo una proyección de mirar desde el frente, no de arriba hacia abajo. Entonces, estos son los puntos negativos de X y Y, de X únicamente, y el Y se mantiene igual. Entonces, por eso pasa de este lado a este lado. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. Como ustedes ven, va hacia infinito muy rápido, vuelve al centro, y la evolución es bastante complicada, ¿no? Entonces, en lugar de dibujar toda la trayectoria de la evolución temporal, nosotros dijimos, bueno, ¿qué tal si en lugar de dibujar esta cosa tan irreconocible que hay acá, solamente dibujamos una parte de la trayectoria, siempre del mismo tamaño, en X, en tiempo, perdón. Y este es el resultado. Entonces, el tiempo que ocurre desde la cola hasta el punto donde está el vórtice siempre es el mismo. Por lo tanto, es una muy buena representación para graficar la dinámica en la esfera de Riemann, porque si de acá hasta la cola del espermatozoide este que vemos aquí, siempre ha pasado al mismo tiempo, entonces quiere decir que desde aquí hasta acá se recorre una distancia más grande, por lo tanto hay una mayor velocidad. Entonces el largo de la cola de esta trayectoria me está diciendo qué tan rápido se está moviendo el vórtice. Entonces iniciamos con un vórtice por este lado, iniciamos con un vórtice en el lado negativo superior, que es lo que vemos acá, negativo superior, donde coinciden inicialmente los vórtices con la singularidad en cada uno de los campos, ¿cierto? Aquí la estructura diferente, sobre todo en esta parte intermedia, se debe a que es un estado coherente que tiene muchas más contribuciones de estados superiores de la variedad de excitación,
Entonces, por lo tanto, hacen la fase más complicada, pero sin embargo, las cosas básicas siguen siendo las mismas. Hay una singularidad cerca al vórtice que tiene una forma específica. Si es en el origen, pues tiene la forma usual. Y a medida que aumenta el vórtice y va hacia infinito muy rápido, estas distancias por aquí se hacen cada vez más grandes. Quiere decir que es una velocidad muy grande. Entonces, quiere decir que esto se está comportando como si el centro del origen fuera un blanco de dispersión. Está haciendo que el vórtice se vaya hacia infinito muy rápido, regrese por el potencial y vuelva a salir disparado, ¿cierto? Entonces aquí lo que vemos es, cuando tenemos un máximo de entrelazamiento, pues es imposible hacer que coincidan los centros de singularidad con el centro del vórtice. Las velocidades se hacen muy grandes. En este caso, cuando tenemos máximo entrelazamiento, la diferencia entre los valores de momento angular son mínimos. Cuando tenemos entrelazamiento mínimo, solamente en uno de los campos coincide el centro de la singularidad con el centro del vórtice, en el otro campo no. El centro aquí es un poco difícil de ver, está por aquí, las singularidades están por aquí arriba y por aquí abajo. Y así a medida que aumenta, pues va ocurriendo lo mismo que en el pasado. Entonces, cuando hay mayor separación de momento angular entre los dos componentes, es máximo el entrelazamiento. Cuando hay mayor separación, no hay entrelazamiento. Y cuando hay un entrelazamiento pues intermedio, una separación intermedia, pues el entrelazamiento es mínimo. Entonces hay una correlación también con el momento angular que puede servir también como un testigo de cuanticidad en este tipo de sistemas. Aquí vemos la misma gráfica anterior, pero con la colita recortada. Recuerda que la cola siempre tiene el mismo tiempo entre cabeza y cola, por lo tanto la distancia está medida por el largo de la velocidad está medida por el largo de la cola. Ahí vemos la interacción entre el fotón y el excitón. Fotón es este y excitón es este. Ahí vemos una tremenda velocidad que también se transfirió aquí. Ok. Entonces, digamos, ese es el tipo de análisis que estamos haciendo. Ahora, de nuevo, la condición inicial del principio, el estado base modificado con la función de vórtice. Entonces, para en este caso meter el análisis del momento angular, en este caso para un detuning igual a menos 2,27, la misma constante de interacción, y el vórtice inicial va a estar localizado en la parte inferior de X, negativa de X, positiva de Y, positiva de X, negativa de Y, como vemos aquí. En este caso tenemos otro shape de la trayectoria diferente. En este caso es una estrella con pétalos, que esos pétalos están mostrados en ese entreveramiento de la trayectoria que se da por la perspectiva. Y aquí sucede totalmente lo contrario en el momento angular. Cuando el entrelazamiento es máximo, la distancia entre el momento angular de cada una de las componentes es máxima. Y cuando el entrelazamiento es mínimo, la distancia entre el momento angular es mínimo. Entonces, tenemos un comportamiento totalmente contrario al caso semiclásico, el caso del estado coherente. El momento angular cambia totalmente su comportamiento. Esta línea verde que vemos aquí, tanto en este como en el anterior, es el momento angular total, que es la suma de los dos, que obviamente debe ser una cantidad conservada. Y este es el análisis que es similar al
al del primer caso. En este caso, como el sistema se mantiene en una variedad de excitación definida, de baja excitación, pues siempre va a suceder lo mismo. Entonces, en las partes donde, en los tiempos donde hay entrelazamiento, pues el vórtice coincidirá con el centro de la singularidad en la fase, y cuando no, por ejemplo, en este caso, no coincide. Básicamente la misma conclusión, por eso no lo coloqué todo en una misma gráfica. Y esta es la trayectoria, que en este caso no es muy útil la esfera de Bloch porque, digamos, se mantiene alrededor de cero, pero bueno, lo coloqué aquí porque se ve bonito. La esfera de Bloch es más interesante es cuando tenemos un estado coherente porque va muy rápido a infinito. Esfera de Riemann o de Bloch. Perdón, de Riemann. Yo tengo cierta dislexia hay veces con esas cosas, entonces es de Riemann, por supuesto. Y esta es con las velocidades, con la misma premisa. El largo tiene que ver con la velocidad porque mantiene una diferencia de tiempo constante. Juan, una pregunta. Sí, Que en el caso donde inicialmente se tiene el estado coherente, sí. si el centro del vórtice se va para infinito, eso en el experimento no significaría que no es un estado, pues Normalizable. que no, o por lo menos que, no, pero eso es, o sea, estos son coordenadas físicas, ¿cierto? Dentro Sí. del waffle. Yo cuando estoy hablando aquí de infinito, son valores muy grandes, ¿cierto? O sea, Por ahí 60, cosas que es difícil graficar en un plano, pero que siguen siendo físicas. Entonces el infinito mío es un infinito físico, no es un infinito matemático. pero es un infinito de más o menos qué escala, o sea, De la misma escala del experimento, micrómetros, o sea, 100 micrómetros, que ya hacer una gráfica de 100 micrómetros por 100 micrómetros, pues solamente voy a ver lo que está lejos, pero lo que está cerca, alrededor de 8, 7, pues no lo voy a ver casi, ¿cierto? Eso lo que quiere decir es que en términos prácticos la singularidad del vórtice desaparece del espacio. Eso, básicamente es eso. Sin embargo, no es un infinito matemático, o sea, no es muy lejos, no se sale de las dimensiones del problema. del micropilar. Del micropilar, ¿sí? Ya. Es un infinito físico. Yo lo llamo infinito para decir que está muy lejos con relación al centro. Ajá. Sí. Sí, sería de pronto bueno también mencionar cuáles son esas escalas. Ok, De sí. pronto, mira que alrededor del 00, no sé, uno puede dibujar de pronto, yo no sé cómo quedarían. Supongo yo que como círculos también paralelos al ecuador, en donde pues vas a tener como... Cuando le muestre, por ejemplo, dónde está el borde. El borde. Sí, es decir, como si uno tuviera una cosa de estas de dardos, ¿cierto? Sí, ya te entiendo. A Y que mostrar dónde está con círculos concéntricos, o con lo que dé, porque como está desplazado no van a hacer círculos, los círculos se van a deformar, ¿no? Ujú. ¿Cierto? Sí, sí, ¿Dónde es el borde, por ejemplo, del polaritón, ¿no? ujú, De sí, la microcavidad. Sí, tenés razón. de la microcavidad, exacto. Sí, esta última gráfica pues es una especie de sumario del tipo de trayectorias que uno puede tener de forma cuántica. Entonces, lo que quiero que quede claro aquí es que lo que normalmente se está viendo en
en los experimentos no es un estado cuántico, sino que es un estado clásico que debe ser un estado coherente. Por lo tanto, la dinámica será muy parecida a la del estado coherente. Pero cuando tenemos estados cuánticos reales, pues vamos a tener una familia de trayectorias que ya hemos visto varias y que son diferentes a las circulares que mostré del acercamiento del campo medio, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí vemos, y con propiedades de entrelazamiento muy interesantes. Por ejemplo, en este caso, donde tenemos que una de las soluciones posibles es que el vórtice se mueva en una línea recta, en un modo normal de línea recta, en X y en Y para el excitón, y en este caso el entrelazamiento va a tener muertes súbitas de entrelazamiento donde se mantiene así o se va a acercar a esto. Mire que esta parte de acá es mucho más plana que esta parte de acá. Entonces está bastante bonito esto, y con diferentes valores del de Tuning podemos lograr otro tipo de trayectorias, por ejemplo, estrellas de 3 patas, estrellas muy alejadas del origen, ¿cierto? Elipses que rotan, ¿ok? Y el entrelazamiento tiene diferentes comportamientos cada vez más interesantes. Por ejemplo, miren en donde por aquí en estas zonas internas el entrelazamiento no sube mucho, ¿no? Entonces, como conclusiones, pues son varias, que ya las he mencionado. La más importante es que el tratamiento cuántico de intercambio de excitaciones nos permite obtener una familia más rica de trayectorias en el vórtice, o en el movimiento de los vórtices, de los cores de los vórtices. Las excitaciones únicas del tratamiento permiten el surgimiento de interferencia cuántica, que puede ser que es la explicación de por qué se dan estas trayectorias, ¿cierto? Que se alejan, obviamente, del tratamiento semiclásico, que es circular, trayectorias circulares. Y yo digo que la conclusión más importante es que este tratamiento nos da un criterio para definir la cuanticidad del vórtice, porque nos permite ver en los valores esperados de los observables cuáles son esas marcas, por ejemplo, el alejamiento del valor esperado del valor angular para el campo y para el excitón, que en un caso se alejan, en el caso clásico se alejan, y en el caso cuántico se acercan. Y la fase, el core, coincidiendo con la fase en los valores esperados de los campos. Como perspectivas, pues generalizar este estudio a otro tipo de estados cuánticos, por ejemplo, estados gato, estados clásicos no clásicos de la luz, por ejemplo, estados gatos, estados squeeze. Y uno muy importante es que se han iniciado ciertos acercamientos con grupos experimentales con el grupo, inicialmente con el grupo de Daniel Zambito, cuando Daniel, ¿cuál es el apellido de él? Daniel Suárez estaba allí, y bueno, esto es algo que quedó ahí en stand-by, pero bueno, se quiere buscar quien excite sus muestras de forma cuántica y permita ver esta fenomenología. Este trabajo se presentó en el March Meeting de Chicago en el pasado marzo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Entonces abrimos un espacio para preguntas, comentarios, inquietudes. ¿Quién quiere comenzar?
Dale, Ericito, por favor. Hola Juan, pues nada, felicitarlo porque la verdad es un trabajo muy bonito. Las gráficas todas me han agradado mucho. Tenía una pregunta frente a las gráficas que tienes aquí donde haces como la evolución vertical en el tiempo y tienes varias capitas, esas como las construyes, esas. Es una pregunta técnica. Sí, sí, es que está bien interesante la... Pues es sencillo, Eric. Coges en matemática y armas una gráfica de las generales. Tú las exportas y las armas después. No, lo hago en matemática todo. Aquí tengo estas gráficas lineales. Ahí estás viendo, ¿no? Sí, sí, ahí estoy viendo. Entonces uno lo que hace es que en una gráfica armo estos density plots, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Y luego en esta gráfica 3D, en un polígono, meto como textura la gráfica. Ya. ¿Sí? En una posición dada del polígono, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Eso es fácil. Bien. Vale. Okay. Está bien bonito. Gracias, Juan. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, ¿el tamaño de las bases más o menos de cuánto son? El tamaño de la base para el caso cuántico es 1, primera variable de excitación. Es suficiente con eso porque la condición inicial solamente se restringe ahí como en el caso de Amir. Y la condición para que sea viable, en el caso coherente es más complicado, yo voy hasta 10 en excitación en cada uno de los campos. Y eso ya es... Pero aquí hay que recordar, Juan, los grados de libertad, ¿no? Porque sí, cuando uno dice voy hasta 1, sí, no quiere decir que sean 2 o 3 ecuaciones. No, eso es claro, eso es cierto. Herbert tiene un punto importante ahí porque recuerden que aquí tenemos 4 grados de libertad. 2 por cada campo, es decir, X y Y, 4 osciladores armónicos, ¿sí? Entonces ir hasta 10, en el caso coherente, en 2 dimensiones, ya lo hace 10 por 10 por 10 por 10 y ya es grandísimo. Sí, sí, o sea, esto ya es bastante grande. Sí, es bastante grande. En el caso cuántico es sencillo porque la dinámica se mantiene restringida en zonas bajas de la variedad de excitación. Entonces, nunca va a pasar de un número cuántico y 1, 0. Incluso el 1, 1 no existe porque la condición inicial no lo permite. Entonces, esa ecuación se desacopla. Okay. Un tema que a mí me gustaría abordar para los que están buscando trabajo de grado o tesis sería la interacción vórtice-vórtice. Porque, pues digamos que a mí me gustaría mucho en esta misma línea hacer un tratamiento de sistemas finitos del excitón y a través de eso, pues recuperar los resultados que se están viendo acá para ese sistema ya finito. Y la ventaja de hacerlo por el sistema finito es que uno podría poner interacción excitón-excitón y ver, digamos, los aspectos de interacción efectivos entre vórtice y vórtice. Entonces, ahí queda una buena idea que incluso con Juan podemos seguirla acompañando, ¿no? Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? Respecto a ese comentario que hace el profe, también sería posible considerar, por ejemplo, 2 excitones, pero 2 vórtices de excitón que interactúen solo por el vórtice de luz. Pues digamos que la interacción más importante es la interacción coulombiana, ¿cierto? O sea, cuando yo hago un problema de multipartículas, la interacción coulombiana es
digamos, la más relevante, porque la interacción mediada por fotones, pues es de un orden menor. Sin embargo, pienso que en principio uno puede hacer un modelo efectivo donde tenga los dos excitones no correlacionados y pues coloque el modo de luz, ¿no? Ujú. O bueno, también lo contrario, ¿no? Dos modos de luz con vórtices que interactúen por el modo de materia, ¿no? Pero esa es la situación de la que acabo de hablar precisamente, porque aquí si te das cuenta, tú puedes ver el modelo de fotones en X y fotones en Y como si tuvieras dos modos. Ujú. Entiendo. Para complementar la pregunta de Vladu, para que la entiendan todos, eh, lo que pasa es que como yo les quedé viendo el hamiltoniano, recuerdan que yo no coloqué el hamiltoniano como quedaba finalmente, ¿cierto? Entonces aquí ven que el hamiltoniano después de este, al hacer la aproximación de parábola ancha, pues llega a este hamiltoniano. Aquí vemos que tenemos un oscilador armónico en X, un oscilador armónico en Y, uno en X para el campo B y uno en Y para el campo B, que es el excitón. Entonces son 4 grados de libertad. Juan, una pregunta que en este momento no la recuerdo del desarrollo, pero me parece que habría que mirarlo bien, es que cuando yo trabajo en las cuadraturas, naturalmente el hamiltoniano de oscilador te cancela los términos cuadráticos, ¿no? Porque cuando uno hace p cuadrado más x cuadrado, operador, le van a salir cuadráticos en x de daga y cuadráticos en x de a, pero al sumarlo con la cuadratura en x que tiene un imaginario al cuadrado, los términos cuadráticos del campo se te van a cancelar, ¿no? Revisa por favor eso. Eso no cambia en absolutamente nada porque ese finalmente es el hamiltoniano que estamos usando, el hamiltoniano de número de partículas, que es como debe quedar correctamente. Pero me parece que en la expresión del hamiltoniano primero, ¿cierto? Cuando uno hace el tratamiento de p cuadrado más x cuadrado, los términos cuadráticos, por lo menos en el campo, esos se anulan inmediatamente, ¿no? Sí, ok, voy a mirar. De pronto hay un errorcito ahí. Pero pues no le quita nada porque el hamiltoniano al que llegas es el mismo. Sí. Finalmente, lo que teníamos que hacer es replantear esta expresión únicamente, esta frase, ¿cierto? Sí. Y nosotros no estamos trabajando en realidad con este hamiltoniano, estamos trabajando con esto, ¿no? Ajá. Sí, pero es el sustento del hamiltoniano, es el sustento, ¿no? Por supuesto. Sí, pero lo que te digo, cuando uno mira, que yo lo rayé aquí, p cuadrado más x cuadrado, automáticamente te quedan son los términos cruzados en a, daga y a. Que entre otras cosas no te los veo ahí. O sea, me parece que es más un error de typo. No, sí, míralos aquí, ¿no? ¿Cómo? O sea, lo que te estoy diciendo es si haces a, por ejemplo, ax más ay al cuadrado y lo sumas con y veces a menos a daga cuadrado. Sí, no, sino que nosotros también consideramos que no vamos a considerar términos cruzados. Eso es otra aproximación que me faltó decir, ¿no? No, pero cruzados entre los dos modos del campo, eso es verdad. Pero la pregunta es cuando lo haces en un mismo modo del campo. Porque lo que me parece es que se cancelan los cuadráticos. Ok, lo voy a mirar. Sí, te entiendo. O sea, este, por ejemplo, sí iría. Ese y el de aniquilación también. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Vale, muchas gracias Juan a ti por tu seminario. Y como ven es un seminario muy completo, muy bonito, con mucha física. Quizás como comentario final, ¿cierto?
me parece que valdría la pena incorporar en el preámbulo de motivación el aspecto relevante que pueden tener los vórtices cuánticos hacia la computación cuántica. Ok, eso faltó, sí. Porque creo que esa es una alternativa de cuasipartícula muy interesante para el almacenamiento de información y para posibilidades de hacer procesos de procesamiento de información cuántica en chip, ¿no? Sí, yo solamente me centré en las realizaciones experimentales y no en una aplicación particular, sí. Correcto, correcto. Muy bien. ¿Quién es nuestro próximo expositor? Pues nuestros próximos expositores son el 28, Vladimir Vargas aceptó hacernos seminario. El 4, Vladimir, cuéntanos que, así como preámbulo, de qué va a tratar el seminario. Todavía no lo he preparado, no lo he comenzado. Pero, ¿qué es Tengo dos opciones. Uno, pues creo que no he presentado en lo que hemos estado trabajando con José María, que no, eso no, eso, de hecho, cuando yo te pedí que nos hiciera seminario, yo estaba pensando más bien en ese porque es un trabajo que ya tienen enviado, ¿no? Entonces, y sobre todo de cosas distintas a lo que en el último tiempo Vladimir ha presentado, ¿no? sí, sí, la otra opción es hacer dinámica a través del formalismo de Feynman-Kitaev. Yo pienso que puedes hacer una combinación, ¿no? más Sí, sencillo. puede ser porque el de Feynman-Kitaev realmente es solamente presentar una idea. Esta semana también voy a obtener algunos resultados con respecto a eso. Y el otro, aunque es un paper mucho más rico, es un trabajo mucho más rico y más completo, también lo puedo presentar en un tiempito corto de pronto. Perfecto. Después de Vladimir, entonces, ¿quién sigue? Viene Nicolás el 4 de junio, Nico, que no está hoy. el 10 de junio Alejandro González Tudela, el 18 Eric Navarro y el 25 Andrés Urquijo. Ok. Vladimir nos está haciendo el favor de contactar con alguien en Zapata para en estas fechas hacer seminario, entonces posiblemente se aceptan allí en Zapata, pues el compañero de Vlado, entonces se moverían el 18 o el 25, no sabemos Sería todavía. muy, muy conveniente y muy bueno para Sí, poder también tener ese puente. okay. Quiero que el próximo semestre me programen a Alejandro Salas, que aquí se los presento porque no habíamos tenido la oportunidad de, de presentar a Alejo. Alejo, ¿quieres presentarte? Alejandro. Ahí está. Bueno, quiero presentarte a los miembros del grupo. Entonces, por favor, Alejo, presenta. No tiene micrófono. Se te está, como que no está conectado. No, él está ahí, ya tiene video. Pero el micrófono no está conectado. Ah, el micrófono. Alejo está sin micrófono. ¿Quién es el fellow Gister? Antes de que Alejo... Yo, Sebastián Guayara, de Iber. Hola. Acuérdate cuando entres, poner el nombre, siempre es bueno, Sebastián. Sí, es que como había quitado la aplicación, me tocó volver a descargar, por eso entré un poquito tarde, qué pena. No, tranquilo, tranquilo. Alejo, ¿ya puedes hablarnos? ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí, ahora te escuchamos muy bien. Ahora sí. Listo. Cuéntale Bueno, a tus pues compañeros del grupo quién eres, cuál es tu interés, en qué vas a empezar a hacer tu trabajo ya de pregrado, qué orientaciones te he dado. Y bueno, yo le estoy pidiendo acá a Juan Pablo, que es el organizador del seminario, que te programen los primeros seminarios del semestre entrante para que nos muestres tu revisión y las ideas que tienes del trabajo. Entonces, adelante, Alejandro. Bueno, pues como les comentaba el profesor, me llamo Alejandro Salas Estrada y pues actualmente estoy cursando el 8º semestre del pregrado de física. Entonces, pues ya, Dios mediante, en un año
me estaría graduando y entonces, pues en colaboración con el profesor Herbert, pues ya comencé a planearme mi trabajo de grado. Me interesa mucho el tema de la información y óptica cuántica, pues aplicado a la computación cuántica. Entonces, alrededor de esos temas, he estado realizando una revisión bibliográfica con el fin de establecer algún tema de mi interés en el cual pueda continuar el trabajo de la tesis. Entonces, durante ya hace casi 3 semanas y en los meses que siguen, pues estaré en eso, en una revisión bibliográfica para encontrar un tema, y eso es lo que esperaría presentarles, la revisión que yo he hecho, los hallazgos que he encontrado y pues mi posición al respecto, con el fin de establecer, bueno, en esto es en lo que yo quiero trabajar y nada, de ahí en adelante pues esforzarme bastante para hacer un muy buen trabajo. Muy bien. Alejo, es muy importante, digamos, que mucha de la información que damos en los seminarios sobre también convocatorias internacionales, posibilidades de posgrados, que está dentro de tu interés, pues estés muy atento. Yo hoy he dado ahí unas posibilidades. Aquí hay muchos miembros del grupo que tienen muchos contactos afuera, que sería bueno que hables con ellos también para irte metiendo ya en el terreno práctico de empezar a buscar también opciones para un futuro cercano. Varios de los estudiantes del grupo que habían estado perdiditos o perdiditas, pues han ido retornando. He estado trabajando con varios y varias de ellos. No sé por qué no están en el seminario. Deberíamos indagar un poquito sobre esto. Lo que dice Vladimir es cierto. También Johan, el apellido es Guarín. ¿Cuál es el apellido de Johan? ¿Vlad? Creo que uno es Ríos. Ríos Guarín, creo que es él. Sí, Ríos Guarín. Sí, Ríos Guarín. Él ha tenido un poquito de afecciones de salud, me imagino que eso en parte es la dificultad que tiene para estar en el seminario, pero pues ha ido avanzando con Vladimir y estoy completamente de acuerdo, también hay que programarlo para que nos haga el seminario con sus avances y poder pues enterarnos de qué va. Señorita Astrid Camila, buenos días, no la había visto, ¿está usted ahí? Hola, profe. Hola. Está muy perdida. Ya vuelvo, si no vuelvo esta semana, vuelvo la siguiente. Ok, me cuentas, estoy atento, ¿vale? Sí, pero sí me gustaría en el próximo semestre presentar. Empezando, tienes que presentar también seminario, porque necesitamos evaluar exactamente en qué va tu desarrollo de la tesis de maestría. Sí, muy bien, entonces, pues nada, agradecerle a Juan Pablo el seminario del día de hoy, quedamos muy atentos a nuestro seminario dentro de 8 días. Les deseo una muy buena semana. Estamos conversando, ¿vale? Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Chao, chicos. Hasta luego, buen día, buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego, Herbert. Hasta luego, Juan Pablo.